Creo que no hay forma peor de empezar un anime que en medio de una batalla. Los adversarios, uno frente al otro, comienzan a intercambiarse golpes bajo un contexto dramático que no nos interesa lo más mínimo. ¿Y sabéis por qué? Porque no nos han introducido ni un solo segundo del mundo que nos quieren presentar y muchísimo menos a ninguno de sus personajes. Una parte importante de las escenas de acción es el contexto en el que ocurren. No genera las mismas emociones ver un entrenamiento entre dos amigos que jugarse la vida protegiendo a tus alumnos. Ya de partida hemos perdido esto, pero hay una cosa que me molesta aún más y es que me agobian desde el principio. Si me pongo a ver una serie tranquilamente mientras meriendo, que no quiere decir que lo haga siempre, lo último que quiero es que a las primeras de cambio, dos muchachos se peguen espadazos de energía del tamaño de edificios sin ponerme un poco en situación. Es como si entras a un hotel y lo primero que te encuentras es a un señor con traje que te restriega un panfleto de lo bonitas que son sus habitaciones por la cara. Lo que buscamos, al menos yo, es un ambiente que te invite a pasar y haga tu entrada cómoda para que cuando te des cuenta no te quieras ir de allí. Ay, no hay nada como el hogar. Por supuesto, no estoy diciendo que un anime no puede empezar en medio de un conflicto. Los inicios in media res existen desde mucho antes de que llevara pañales. El caso es no abrumar al espectador de buenas a primeras y evitar todo lo posible plantar una lucha que no le importa en absoluto, al menos por ahora. Aunque me he centrado en las peleas iniciales, más típico de los shonen, lo podemos extrapolar a situaciones de tensión. He visto algunos vídeos sobre la regla de los 3 capítulos o cómo reconocer un mal anime en un solo episodio, pero eso me parece ir a lo fácil. Analizar una obra mala es muy sencillo, únicamente tienes que enumerar las infinitas estupideces y malas decisiones que saltan a la vista. So, how come you wanted to trap thousands of people in this game? I don't know. Seems legit. En cambio, decir por qué una obra es buena es mucho más complicado, pero a su vez nos aportará bastante más a la hora de enfrentarnos a otras historias. La regla de los 3 capítulos me parece una tontería. ¿Para qué seguir viendo algo cuyo inicio no te ha gustado? Yo pienso que si no me ha convencido el comienzo, ya es imposible que esa serie se pueda convertir en una de mis favoritas. Hay que empezar fuerte desde el primer minuto. Aunque nada te impide seguir viéndola a sabiendas de esto. A mí también me gusta entretenerme viendo cosas del montón. Ahora viene cuando se pone la cosa seria y me preguntáis, ¿qué consideras un buen capítulo inicial? Poneos cómodos porque vamos a viajar por el maravilloso mundo de la narrativa audiovisual. Construir una historia no es para nada sencillo, y jamás le quitaría valor a una obra sin antes dar buenos argumentos. Pero ojo, que aquí hablo del valor artístico, no de preferencias, que ahí ya no entro. El caso, el inicio de un anime. Contamos con alrededor de media hora, a veces más, a veces menos, para enganchar al espectador y que quiera ver el siguiente capítulo. Desde el primer minuto tenemos 3 tareas fundamentales. Presentar a los personajes, introducir el mundo donde se desarrolla la trama y exponer el problema a tratar, lo que se convertirá en el nudo. Dados estos 3 puntos fundamentales, podemos empezar a analizar el comienzo de una historia animada. Primero, miramos a los personajes. Los personajes serán los sujetos que moverán la acción y con los que, si contamos con un buen guión, acabaremos sintiendo empatía. Aunque aquí hablo de personajes, en plural, realmente me estoy refiriendo al protagonista. El protagonista es uno de los ejes principales de una historia. Debe ser interesante y carismático. Por ello, es muy importante que se nos presente de manera apropiada en el primer capítulo,
que queramos saber más de él y acompañarlo en su viaje. Por supuesto, introducir a algunos otros personajes principales que actuarán de forma activa a lo largo del anime es también importante, pero se encuentra un pelín por debajo de lo anterior. En Cowboy Bebop tenemos a un tal Spike, 誰？時代遅れのカーボーイさん賞金稼ぐ。ご名答 un cazarrecompensas que desde el primer minuto desprende carisma, diestro en combate, le rodea una obra de misterio relacionada con su pasado y tiene un estilazo, ¿para qué mentir? Por si fuera poco, viene todo empaquetado en un capítulo soberbio, pero es Cowboy Bebop y eso ya se sabe. Adiós. En segundo lugar tenemos el mundo donde se desarrollará la narración. Con 20 minutos no te da tiempo suficiente a describir cómo funciona cada rincón de tu universo, pero no se trata de eso. Tenemos que dar pinceladas, plantar en esos pocos minutos la idea de nuestro mundo en la cabeza del espectador. Esto funciona igual que realizar un dibujo. Pongamos que queremos dibujar a una persona jugando al tenis. Plasmar el momento en el que salta a rematar una bola que venía a gran altura. Los principios del dibujo, cuando realmente comprendemos ese arte, dictan que deberíamos ser capaces de visualizar esa imagen a base de figuras geométricas básicas, y que con unos pocos trazados a mano suelta consigamos transmitir esa sensación de movimiento, haciendo que el que mira ese boceto capte al primer segundo lo que está pasando, que su mente haga el resto en construir la imagen. En una historia es prácticamente igual. La cámara junto al poder de la animación están de nuestro lado. Mostraremos imágenes y secuencias con las que el espectador podrá empezar a intuir el entorno donde ocurre la acción. Es de vital importancia que a la par que enseñamos cómo es nuestro universo, dejemos claro cuáles son sus reglas. Con esto quiero decir, entre otras cosas, que sepamos cómo funcionan las físicas, cómo se ganan la vida los personajes, cuáles son los valores del mundo o si existen o no elementos sobrenaturales. Y también se ha dicho que establezcamos el género principal de la obra. Ojo, que no digo que nos destripen todos los secretos del mundo a las primeras de cambio, solo que si existe la magia nos lo digan, o que si ahí es habitual que las personas puedan saltar 20 metros o que existan los centauros, a pesar de la apariencia realista del lugar, nos lo muestren. Si nos vamos al primer capítulo de Gintama, salimos sabiendo que la historia ocurre en la época Edo de Japón, pero con un pequeño detalle, y es que una especie alienígena invadió la Tierra y han influido en todos los aspectos de la sociedad, como los trabajos, el gobierno y la tecnología. Tampoco nos olvidemos de que son putos furros y que el protagonista se carga un par en el primer capítulo siempre suma puntos. Una vez tenemos el escenario y los actores, toca buscar la razón que llevará a todos esos elementos a relacionarse de distintas maneras. El primer capítulo debe exponer el objetivo que busca el protagonista o plantar la semilla de un problema que irá desencadenando otros, formando un entramado complejo que iremos viendo poco a poco. En definitiva, no nos podemos ir del primer episodio diciendo no ha pasado nada. Tenemos que ser capaces de responder a la pregunta de ¿qué suceso ha provocado un cambio en el mundo ficticio? O mejor dicho, ¿qué suceso ha hecho reaccionar a los personajes principales? Y esta es una palabra fundamental a la hora de entender cómo funcionan las escenas. La reacción es la clave entre una escena innecesaria y necesaria. Una escena es una mini historia. En ella, el protagonista debería cambiar de estado para que sea relevante.
Al igual que se pasa de positivo a negativo, el personaje puede pasar de alegre a triste, de nervioso a tranquilo, o cambios más sutiles como de seguro a dudoso. Esto es así para la totalidad de la obra. Pero considero que en el caso del primer capítulo, esos cambios deberían ser claramente perceptibles por el espectador, y que se les dé bastante importancia. De esta forma, como ya he comentado antes, tras la media hora de metraje tendremos claro qué ha ocurrido y cómo se ha sentido el protagonista al respecto. Esta vez viajamos a Fate, donde no solo se cumplen los puntos anteriores, sino que ocurren sucesos importantes que marcan a nuestros protagonistas y se sientan las bases del conflicto que se va a desencadenar, lo que llevará el peso narrativo, en este caso la Guerra del Santo Grial. No nos deja indiferentes, nos presenta a los personajes para que los identifiquemos de un golpe de vista, recrea sucesos reactivos y propone el objetivo de la historia. Como cualquier capítulo, esto también llega a su fin. Espero haberos aportado algo con mi opinión y nos vemos en el siguiente vídeo. とりあえずこんばんは。エミヤくん。Aunque no he mencionado mi primer capítulo favorito, ya que no es de una primera temporada y sería hacer trampa porque ya tiene mucho desarrollo de trama detrás y de personajes. Pero no os preocupéis, hablaremos de él largo y tendido. 数学史上最も美しい式をご存知だろうか。